Mi padre me ignoró durante toda mi infancia por tener una amante y ahora que ella lo abandonó quiere que lo perdone. Hola, comunidad de Reddit. Este es un tema que he llevado guardado por muchos años, y siento que compartirlo aquí podría ser una forma de entender mejor lo que siento. Mi historia comienza cuando era solo un niño, pero el impacto de lo que ocurrió sigue marcando mi vida incluso ahora, en la adultez. Desde que tengo memoria, mi familia era todo menos perfecta. Mi madre siempre fue el pilar de nuestra casa, una mujer fuerte que se encargaba de absolutamente todo, de cocinar, limpiar, trabajar y cuidar de mí. Mi padre, en cambio, siempre fue una figura distante. Para mí, era más una sombra que alguien real. Recuerdo que cuando llegaba a casa, apenas me dirigía la palabra. Nunca jugaba conmigo ni mostraba interés en mi vida. Lo justificaba pensando que quizá estaba cansado del trabajo, pero esa idea cambió cuando cumplí 8 años. Fue en mi 8º cumpleaños cuando noté algo que no podía ignorar. Mi madre organizó una pequeña fiesta con mucho esfuerzo, horneando un pastel y decorando la sala con globos baratos pero llenos de amor. Mi padre ni siquiera se molestó en asistir. Cuando pregunté por él, mi madre, con una sonrisa tensa, me dijo que estaba ocupado en el trabajo. Esa excusa se repitió tantas veces que se convirtió en una verdad aceptada, pero yo sabía que algo no estaba bien. Con el tiempo, las ausencias de mi padre se hicieron más frecuentes y prolongadas. Algunas noches no regresaba a casa, y cuando lo hacía, evitaba a mi madre y a mí. Era como si estuviéramos viviendo con un extraño. Lo que más dolía no era su distancia física, sino emocional. No parecía importarle cómo me iba en la escuela, si tenía amigos o si necesitaba algo de él. Cuando tenía unos 10 años, comencé a escuchar rumores entre los adultos de la familia. Mis tíos y abuelos hablaban en voz baja sobre mi padre y esa mujer. Mi madre, tratando de protegerme, me mantenía al margen de esas conversaciones, pero no podía esconder lo obvio: mi padre tenía una amante. Recuerdo una noche particularmente dolorosa. Mi madre y mi padre estaban discutiendo en la sala, y aunque intentaron mantener sus voces bajas, podía escuchar claramente lo que decían. Mi madre le reprochaba que pasara más tiempo con ella que con nosotros. Le preguntó si alguna vez pensaba en mí, en cómo su comportamiento me estaba afectando. Su respuesta fue un silencio que dolió más que cualquier grito. Con el tiempo, su relación con mi madre se deterioró completamente. Mis padres dejaron de hablarse excepto para discutir, y esas discusiones siempre terminaban en lágrimas por parte de mi madre. A los 12 años, mis padres finalmente se separaron. Mi madre, con el corazón roto, me explicó que lo hacía por mi bien, que no quería que creciera en un hogar lleno de conflictos. Pero el daño ya estaba hecho. Mi padre se mudó con su amante y comenzó una nueva vida. Durante los primeros meses, intentó mantener contacto conmigo, pero era evidente que lo hacía más por obligación que por interés genuino. Cada llamada telefónica era breve y llena de silencios incómodos. Eventualmente, esas llamadas se detuvieron por completo. Mi madre hizo todo lo posible para llenar el vacío que dejó mi padre, pero fue difícil. Pasamos por momentos económicos complicados, ya que él apenas enviaba dinero para la manutención. A pesar de todo, mi madre siempre ponía una cara valiente. Me repetía que no necesitábamos a mi padre, que podíamos salir adelante por nuestra cuenta. Sin embargo, la ausencia de mi padre me marcó profundamente. En la escuela, veía a otros niños con sus padres y me preguntaba por qué el mío no quería estar conmigo. Me preguntaba si había algo malo en mí, si de alguna forma había causado que se fuera. Estas preguntas me persiguieron durante años, y aunque intenté enterrarlas, siempre estaban ahí, como una herida que no sanaba. Avancemos unos años. Me gradué de la universidad, encontré un trabajo decente y logré estabilizar mi vida gracias al esfuerzo de mi madre y al mío propio. Mientras tanto, apenas sabía algo de mi padre. Las pocas veces que me lo encontraba en eventos familiares, parecía un extraño. Siempre estaba con su amante y su nuevo hijo, viviendo una vida que no incluía a mi madre ni a mí. Todo cambió hace unos meses. Mi padre me llamó por primera vez en años. Su voz sonaba débil, casi desesperada. Me contó que su amante lo había dejado. Después de casi 2 décadas juntos, ella se marchó con alguien más, llevándose gran parte de su dinero y dejándolo prácticamente en la ruina. También me dijo que estaba enfrentando problemas de salud y que necesitaba apoyo, tanto emocional como financiero. Durante esa llamada, mi padre me pidió perdón. Dijo que lamentaba no haber estado ahí para mí, que había cometido errores y que ahora se daba cuenta de lo que había perdido. Quería reconstruir nuestra relación y recuperar el tiempo perdido. Pero su disculpa me pareció vacía, como si solo estuviera diciendo lo que pensaba que quería escuchar. Desde esa llamada, estoy atrapado en un dilema. Parte de mí quiere ayudarlo.
Es mi padre, después de todo, y siempre he deseado tener una relación con él. Pero otra parte de mí está llena de resentimiento. ¿Por qué debería perdonarlo cuando me abandonó durante toda mi infancia? ¿Por qué ahora, cuando no tiene a nadie más, decide que soy importante para él? Estoy perdido y no sé qué hacer. Mi madre me dice que no tengo ninguna obligación de ayudarlo, que debo priorizar mi bienestar. Pero una parte de mí siente que, si no hago algo, estaré cargando con este resentimiento para siempre. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Actualización 1. Gracias a todos los que comentaron en mi publicación original. Sus palabras realmente me hicieron reflexionar sobre lo que estoy sintiendo y lo que debería hacer. Después de leer muchos de sus consejos, decidí darle a mi padre la oportunidad de explicar completamente su situación. Aunque estaba lleno de resentimiento, sentí que debía escuchar, si no por él, por mi propio cierre emocional. Lo llamé después de unos días. La conversación fue tensa desde el principio. Me contó que su expareja no solo lo había abandonado, sino que lo había dejado con deudas significativas. Aparentemente, ella había estado usando su tarjeta de crédito para gastos personales mientras preparaba su escape con otro hombre. Ahora, mi padre estaba enfrentando la posibilidad de perder su casa y necesitaba apoyo financiero inmediato. Cuando terminé de escuchar, le dije que, aunque lo lamentaba por lo que estaba pasando, no podía simplemente olvidar todo lo que ocurrió. Le expliqué cómo su abandono me afectó a lo largo de mi vida y cómo me costó años superar el dolor que me causó. Su respuesta fue pedir perdón nuevamente, pero esta vez noté algo en su tono que no esperaba, una mezcla de desesperación y culpa real. Le dejé claro que no estaba dispuesto a ofrecerle ayuda financiera, pero que estaría dispuesto a mantener conversaciones si él estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones pasadas. No fue bien recibido. Mi padre se molestó y me acusó de ser cruel, de no tener compasión. Esa llamada terminó de manera abrupta, y después de colgar, me sentí una mezcla de liberación y culpa. Actualización 2. Después de mi última conversación con mi padre, decidí hablar con mi madre. Quería entender mejor lo que ocurrió durante los años en que mi padre estuvo ausente. Sabía que ella había sufrido, pero nunca había profundizado en los detalles. Lo que me contó me dejó en shock. Resulta que la amante de mi padre no solo fue la razón por la que él nos dejó, sino que también fue un constante foco de conflicto incluso antes de su separación. Mi madre me contó que él comenzó esa relación mientras ella estaba embarazada de mí. Aparentemente, cuando ella le confrontó por primera vez, él negó todo y la culpó a ella por ser demasiado demandante. Lo peor fue descubrir que mi padre había intentado convencerla de no pelear por la manutención cuando se divorciaron. Él argumentó que su nueva familia necesitaba más apoyo que nosotros. Mi madre tuvo que luchar en los tribunales para conseguir lo poco que nos enviaba, y ese dinero nunca fue suficiente. Durante años, trabajó turnos dobles para asegurarse de que yo tuviera una educación y un techo sobre mi cabeza. Esa revelación solidificó mi decisión de no ayudarlo. Saber que no solo me abandonó a mí, sino que también intentó manipular a mi madre para evitar sus responsabilidades, me llenó de rabia. No sé si alguna vez podré perdonarlo por todo esto. Actualización 3. Hace unas semanas, mi padre intentó otro enfoque. Me escribió una carta, algo que nunca esperé de él. En la carta, detallaba cómo su vida había colapsado desde que su amante lo dejó. Decía que estaba enfermo, solo y arrepentido por cómo manejó su vida y su relación conmigo. Lo que me sorprendió fue que también mencionó a mi madre. Admitió que había sido injusto con ella, que nunca apreció todo lo que hizo por la familia. Incluso llegó a decir que envidiaba mi relación con ella porque sabía que él nunca podría recuperar ese tipo de conexión conmigo. Aunque sus palabras parecían genuinas, no podía evitar sentir que esta carta era otra táctica para manipularme. Después de todo, ahora que está solo, soy su única opción. No le respondí de inmediato porque necesitaba tiempo para procesar lo que sentía. Actualización 4. Finalmente, decidí reunirme con él en persona. Fue la primera vez que lo veía en años, y el encuentro fue incómodo desde el principio. Nos sentamos en una cafetería y, después de un rato de silencios tensos, le dije que quería escuchar su versión de la historia. Lo que me contó fue una mezcla de disculpas y excusas. Admitió que se dejó llevar por su ego y sus deseos, que creyó que estaba tomando la decisión correcta al perseguir lo que pensaba que lo haría feliz. Pero también intentó justificar su comportamiento diciendo que era joven e inmaduro. Cuando le pregunté por qué nunca intentó ser un padre presente para mí, no tuvo una respuesta clara. Simplemente bajó la cabeza y dijo que no había excusas. Fue en ese momento que me di cuenta de algo, él nunca había pensado en mí, ni entonces ni ahora. Su arrepentimiento era más por su situación actual que por el daño que me causó. Le dije que no podía perdonarlo.
No porque no quisiera, sino porque no veía un verdadero cambio en él. Me levanté, dejé dinero para el café y me fui. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí una paz que no había sentido en años. Unas semanas después de esa reunión, recibí una llamada de mi madre. Me contó que mi padre había sido hospitalizado por una complicación de salud grave. No sabía si debía ir a verlo, pero después de mucho pensarlo, decidí no hacerlo. Unos días después, me enteré de que había fallecido. No sentí alivio ni tristeza, solo una extraña neutralidad. Asistí al funeral por respeto, pero me mantuve en un rincón, observando desde la distancia. Fue extraño ver a personas que apenas conocía llorando por él, mientras yo me sentía como un extraño en mi propia familia. Después del funeral, recibí una carta que mi padre había dejado para mí. En ella, me pedía una vez más que lo perdonara y que intentara recordar los momentos felices, aunque fueran pocos. Esa carta está guardada en un cajón, sin abrir, porque no estoy listo para enfrentarla. Tal vez nunca lo esté. Lo que aprendí de esta experiencia es que no todas las historias tienen un final feliz o limpio. A veces, las heridas simplemente se convierten en cicatrices, y eso está bien. Lo importante es aprender a seguir adelante, incluso si el cierre no es perfecto.